Hola, hola, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo han amanecido? Hola Viviana, ¿cómo estás? Hola, buen día, feliz inicio de semana para todos. Muy bien, damos inicio entonces a esta nueva semana de estudio de la palabra de Dios, de la lección de la escuela sabática de la Iglesia Adventista. Y bueno, queremos compartir con ustedes durante toda esta semana lo que es la lectura de la lección de la escuela sabática del folleto. La lección es la número, ¿cuál, Viviana? La número La 11. número 11. Ya estamos llegando, pero avanzando muy bien en esta lección de este trimestre, estudiando el libro de Efesios, un libro hermoso, una carta, una de las reinas de las cartas del apóstol San Pablo, según algunos estudiosos de la palabra de Dios. Pero bueno, como es palabra de Dios, necesitamos comenzar nuestro estudio, nuestro repaso esta mañana, orando para que el Espíritu Santo nos pueda ayudar a entender mejor su palabra. Así que te invito a orar. Querido Padre, gracias te damos por este nuevo día, por esta nueva semana. Pedimos que nos acompañes al estudiar tu palabra durante todo este día y durante toda esta semana, esta lección número 11. Bendice a nuestros amigos, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como dijimos, el título de la lección de esta semana es Practiquemos la lealtad suprema a Dios. Este libro de San Pablo, el libro de los Efesios, es un libro bien práctico, ¿no? Es un libro que tiene que ver con la puesta de nuestras creencias en la vida práctica. De nada serviría todo lo intelectual que nosotros podemos aprender de la palabra de Dios, si no la ponemos en práctica en nuestro andar cotidiano y en especial cómo enfrentar, decía el folleto, las luchas de la vida, pero con Cristo. Ayer dijimos y estudiamos matrimonio, los cónyuges junto a la cruz, de otra manera no podría ser, y hoy comenzamos esta lección con la lealtad suprema a nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo de memoria, Viviana, vamos a repasar. Dice así Efesios capítulo 6, porque de paso estamos ingresando esta semana al capítulo 6. Muy bien, dice el versículo 9 de este capítulo 6: y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo y se dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Concepto fundamental de este versículo: Dios no hace acepción de personas. Por lo tanto, eh, Dios es Dios de esclavos, Dios de libres, Dios de hombre, de mujer, de ricos, pobres. Es decir, Dios es Dios de la raza humana y quiere que cada uno de nosotros seamos leales a Él. ¿Qué tenemos para hoy, Viviana? Muy bien. La lectura de esta semana, la principal, es Efesios del 6, del 1 al 9, ¿no? Y nuevamente vamos a ver, como ya vimos en semanas anteriores, el uso de metáforas de Pablo, digamos, para ayudar a la iglesia, al crecimiento de la iglesia, usaba metáforas de la vida diaria, Ujú. de situaciones prácticas. La semana pasada vimos la vida de la iglesia a través de la vida matrimonial, el cónyuge, quién es cada rol, ¿no? Esta semana tenemos otra metáfora que vamos a ir descubriendo em, y basamos al repaso, ¿no? A la introducción del día sábado, que decía que en el año 2018 un objeto del Museo de la Biblia en Washington, D.C., atrajo mucho la atención. Era un compendio de la Biblia pensado para enseñar lo esencial de la fe. Aunque eliminaba cualquier pasaje que incitara a la rebelión de los esclavos, publicado en 1808, el texto no elimina simplemente un pasaje aquí o allá. Falta el 90% del Antiguo Testamento y el 50% del Nuevo Testamento. De los 1189 capítulos de la Biblia, solo quedaron 232 pasajes que aparentemente refuerzan la institución de la esclavitud, especialmente ante la falta de gran parte de las buenas nuevas en la narración bíblica, se dejaron completamente intactos, incluyendo textos a menudo mal utilizados como siervos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temblor, con sincero corazón como a Cristo. Esto está en el versículo 5 de Efesios. Hay hoy en nuestra época y cultura
Nuestro mayor desafío es leer Efesios 6, del 1 al 9, en el contexto de toda la historia de la salvación como se revela en toda la Biblia. ¿Qué podemos aprender al observar cómo Pablo aplica los valores del Evangelio a las estructuras sociales defectuosas de su época? Y así pasamos al día domingo. Vamos a comenzar leyendo, ¿no?, el texto completo para la semana, Efesios 6 del 1 al 9. Dice así, hijos, obedezcan a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa, para que seáis felices y prolonguen su vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. Siervos, obedezcan a vuestros amos de este mundo con respeto y temor, con sencillez de corazón, como si fuera para Cristo, no por ser vistos como quien busca agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo que cumplen de corazón la voluntad de Dios, de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, conscientes de que cada cual será recompensado por el Señor según el bien que hiciere, sea siervo o sea libre. Amos, obren de la misma manera con ellos, dejando las amenazas, teniendo presente que está en los cielos el Rey vuestro, el amo vuestro y de ellos, y que en él no hay acepción de personas. Muy bien. La introducción de Efesios 1 al 3 habla acerca de la relación familiar. ¿Qué consejo da Pablo a los hijos y cómo fundamenta este consejo con el Antiguo Testamento? Vamos a comparar este texto de Efesios 6, del 1 al 3, con Mateo 18. Si podés buscar Mateo 18 y leer del 1 al 5. Mateo capítulo 18 dice así, en aquel momento se acercó Jesús a los discípulos y les dijo, ¿quién es pues mayor en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño y le puso en medio de ellos y les dijo, yo os aseguro que si no cambian y no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que no recibe a un niño como este en mi nombre, a mí no me recibe. Y el versículo 10. El versículo 10 dice, guardaos de no menospreciar a uno de estos más pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Para apreciar plenamente el consejo de Pablo a los hijos, debemos visualizar que su carta se leía en los hogares e iglesias de la próspera metrópoli de Éfeso. La palabra hijos en griego, tategna, podía referirse a un amplio rango de edades, ya que los hijos permanecían bajo la autoridad del padre hasta que el padre cumplía 60 años en la tradición griega, ¿no? O hasta su muerte en la tradición romana. No obstante, estos hijos son lo suficientemente jóvenes como para estar bajo la educación de los padres, según lo que se ve en Efesios 6:4, pero lo suficientemente mayores como para ser discípulos por derecho propio. Escuchamos que Pablo apela a los hijos de quienes adoraban en las congregaciones cristianas a obedecer y honrar a sus padres en el Señor, es decir, en Cristo. Aquí nos insta a respetar a los hijos como si fueran como discípulos de Cristo y a incluirlos como participantes activos en la adoración. Esto hace que este pasaje sea fundamental para la crianza y el ministerio con los niños. El mandato de Pablo de obedecer no es absoluto. Cuando las ordenanzas de los padres contradigan lo que Cristo requiere, entonces, por doloroso que sea, deben obedecer a Dios y confiarle las consecuencias. Es una cita del hogar cristiano, ¿no?
Pablo termina su exhortación a los hijos citando el quinto mandamiento que da testimonio del elevado valor que otorga a los 10 mandamientos como fuente de orientación para los creyentes cristianos. Una característica obvia eh, se ve en Efesios 4, del 1 al 6, eh, y después el versículo 9, ¿no? Sí, versículo 9. Especialmente Efesios 4, ¿no? Hace alusión a los 10 mandamientos. Comienza a citar, honra a tu padre y a tu madre, e introduce un comentario editorial, un comentario como personal de Pablo. Este es el primer mandamiento con promesa. Y luego termina la cita, para que te vaya bien y vivas largo tiempo en la tierra. El quinto mandamiento atestigua que honrar a los padres forma parte del plan de Dios para que los seres humanos prosperen. El respeto por los padres, por imperfectos que estos sean, contribuirá a fomentar la salud y el bienestar. Y para terminar, una pregunta, ¿no? Para reflexionar. ¿Cómo refuerzan estos versículos la importancia de las relaciones familiares? Muy bien, lo que sí está bien clarito acá, ¿no es cierto?, es que Dios no hace excepción de personas. Para Dios son personas, el hijo, el padre, el libre, el esclavo, y entonces Dios requiere de cada uno, ¿no es cierto?, la obediencia. Por lo tanto, cada uno rendirá cuenta al Señor. Qué interesante, ¿no? Porque hay roles en este mundo y cada uno debiera ser fiel a cada uno de esos roles, teniendo en cuenta no al que está por encima de él en la tierra, sino a Dios por sobre todas las cosas. Qué bueno. Bueno, Viviana, seguramente vamos a aprender mucho durante toda esta semana en este último capítulo del libro de Efesios. ¿Y qué más tenemos para hoy, Viviana? En el Reavivados por su palabra, hoy nos toca leer Salmo 120. Te invito a pasar a esta parte que nosotros titulamos En oración y que después de esta hermosa alabanza podamos elevar nuestros pensamientos a nuestro Creador. Cuando dos o tres se juntan en mi nombre, cuando reunidos buscan adorarme, si me hablaran hoy como hablan a un amigo, si buscaran hoy saber mi voluntad. Yo abriría las ventanas de los cielos y mi espíritu daría sin reservas, supliría todas sus necesidades. Si me buscan hoy en oración, yo responderé y sanaré su dolor. Yo responderé y atenderé su clamor. Si mi pueblo se humillare y me buscare, si ahora tú me hablas con amor. Qué bueno es que podamos apartar en nuestro día un momento para, no solamente para estudiar la santa palabra de Dios, sino para poder hablar con Él a través de la oración. Y nosotros queremos compartir contigo una oración esta mañana para que puedas entregar al Señor todos tus problemas y tus desafíos de esta jornada. Invito a orar. Querido Señor, gracias te damos porque en tu inmensa bondad nos permites orar
esta mañana, estudiar tu palabra, reconocerte como nuestro Dios y saber que tú eres el único que debe toda lealtad de nuestra parte, Señor. Y también nos enseñas cada día cómo comportarnos, cómo hacer nuestros trabajos, Señor, en forma cabal, ser fiel a lo que nos ha tocado hacer, Señor, pensando no en los hombres, sino que estamos sirviéndote a ti, Señor. Esta mañana pedimos que tú bendigas a cada uno de nuestros amigos, hermanos que tienen sus diferentes trabajos y que ellos lo puedan hacer con alegría, pero también por sobre todo con honestidad. Bendice también a los que están estudiando tu palabra, a los que enseñan tu palabra, que tu Espíritu Santo sea su guía en este día, en esta jornada. Señor, y en especial los que se están preparando para el bautismo, que tú puedas orar en sus corazones cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, los invitamos a compartir en tus redes sociales este hermoso mensaje de la escuela sabática y será hasta mañana, Dios mediante. Bendiciones. Buen inicio de semana.